Un poco más tarde de lo que hubiese querido, os traigo una nueva obra de terror, pero esta vez por partida doble, pues analizaremos tanto su manga como la película de House. Una película que, si bien parte de la misma base que el manga, a partir de cierto punto hace tantos cambios que más podríamos decir que es un DLC del manga. Y ahora, comencemos con el manga. El manga comienza con nuestra protagonista, Gorgeous. Sí, en este manga los nombres son muy peculiares. A punto de salir del instituto, cuando es abordada por su amiga Fantasy, quien le recuerda cariñosamente que iban a irse juntas del instituto. Pero Gorgeous se disculpa por no haberla avisado, ya que presiente que hoy llegará su padre desde Italia. Ambas chicas comienzan a contarnos sus planes para el verano. En el caso de Gorgeous, se irá a una villa con su padre, ante lo que Fantasy le dice que es una pena que no pueda ir ella también. Pero nuestra protagonista le recuerda a su amiga que ella va a pasar todo el verano en compañía de su queridísimo profesor Togo. Recuerdo que ruboriza a Fantasy al pensar en todo lo que puede pasar en estos 2 meses. ¿Se nota mucho que son adolescentes de los de antes? Y tras esta mini sección de cotilleo, nuestras protagonistas separan sus caminos momentáneamente. En la siguiente escena vemos como Gorgeous llega a casa, donde en efecto se encuentra su padre, practicando un poco su swing. Nuestra protagonista saluda a su progenitor con efusividad, y además de preguntarle por sus logros, pues el padre es compositor, y viene diciendo que ha recibido elogios ni más ni menos que del propio Ennio Morricone. Le pregunta si le ha traído algún regalo, y lo cierto es que algo sí que le ha traído, para lo cual prepara a su hija, recordándole que la semana que viene tienen su viaje juntos. Gorgeous se alarma un poco, y su padre, tras calmarla, le dice que no irán ellos dos solos, sino que habrá alguien más en esta ocasión. Su hija le pregunta si se trata de algún amigo, y su padre finalmente le muestra a su invitada, Ryoko Ema. Gorgeous queda encantada con la belleza de su nueva compañera de viaje, pero cuando su padre le informa que no solo será su compañera, sino también su nueva madre, Gorgeous no se lo toma tan bien, así que tras decir que jamás irá de viaje con ella, sale corriendo entre lágrimas. Su padre trata de razonar con ella recordándole que ya hace 8 años que su madre falleció y que ya iba siendo hora de pasar página. Pero nuestra protagonista no atiende a razones y deja a su progenitor y a su futura madre consternados. En la siguiente escena vemos como Gorgeous recuerda a su madre a través de las fotos familiares, en las que salen ella y su tía el día de su boda, la de la madre. Gorgeous entra en modo irracional y afirma que su padre se ha olvidado de su madre, pero que ella no. Así que se opone a que su padre se case con Ryoko. Nuestra protagonista cae en la cuenta de que con la única persona que podría hablar de estos menesteres es con su tía, y entonces recuerda que ya hace un tiempo que no la ve, así que decide escribirle para avisarle de su visita. Justo en ese momento, y como si de un hecho predeterminado se tratase, un hermoso gato blanco entra en la estancia de nuestra protagonista, llevando una carta en su collar. Cuando Gorgeous la inspecciona, se da cuenta de que es de su tía, quien, sabe Dios cómo, la invita a pasar las vacaciones de verano en su casa, ya que hace mucho que no se ven, y donde podrán hablar de su madre. ¿No os parece todo muy conveniente? Durante la alegría de nuestra protagonista, el gato blanco desaparece tan misteriosamente como apareció, y este dato le resulta extraño a Gorgeous, ya que entró por la ventana. Pero ella vive en un 12º. En la siguiente página se nos presenta a nuestras 7 nuevas protagonistas, con sus nombres, que están basados en sus clichés, siendo Mac la que más come, Fantasy la fantasiosa, Prof la cerebrito del grupo, Kung Fu la tomboy camorrista que en ningún grupo ha de faltar, Melody la prodigiosa pianista, no en vano vemos que tiene una partitura en las manos, Sweet la más dulce en todos los sentidos, y Gorgeous que es la más divina de las 7 en cuanto a belleza se refiere. Eso sí, desde ya os advierto que no os encariñéis mucho con ninguna de las 7, ya que las cosas se van a complicar más pronto de lo que parece. Nuestras nuevas heroínas se encuentran haciendo planes junto a Fantasy, ya que el plan era que las 6 se fueran a casa de Keisuke Togo,
el profesor por el que Fantasy suspira, para un mini campamento. Pero todo esto cambia con dos pequeños inconvenientes. El primero es la aparición de Gorgeous, quien, como ya sabemos, anda ligeramente mosqueada con su padre por la aparición de Ryoko en su vida. Y el segundo inconveniente es la noticia que el propio Keisuke Togo les da, y es que su hermana acaba de dar a luz, con lo que no será posible pasar el verano en su casa de la playa. Ante este inconveniente, las chicas montan un pequeño berrinche, pero Gorgeous soluciona la papeleta invitándolas a visitar a su tía, así no va completamente sola. Así que en la siguiente escena vemos como el padre de Gorgeous y Ryoko hablan sobre la situación, y es aquí donde Ryoko decide que irá a hablar con su futura hija un poco más tarde. O lo que es lo mismo, dejará que vaya a visitar a su tía y unos días más tarde, creo, porque dudo mucho que su plan fuese dejarla sola un mes para luego alcanzarla, se reunirá con ella. El padre de Gorgeous no está muy convencido, pero Ryoko se toma esto como una prueba para ser su madre. Y viendo lo decidido que está, Mr. Gorgeous, lo vamos a llamar así, accede. En la siguiente página vemos cómo las chicas llegan a la mansión, que por alguna extraña razón recuerda poderosamente a la mansión en Spencer, o incluso a la del padre de Resident Evil, Sweet Home. Aunque en este caso se podría decir que Capcom se inspiró en esta obra, ya que House es del 70, película y manga. Y si la memoria no me falla, Sweet Home es del 79, cual grupo de turistas, y nada más llegar se encuentran con el gato blanco que Gorgeous se encontró, quien por cierto se llama Shiro. Sí, no se comieron mucho la cabeza. En la película, mientras que en el manga lo llaman Blanche o Blanche, con lo que no queda claro si es gato o gata. Tras quedar levemente en shock por este hecho, el gato vuelve a entrar en la mansión para acto seguido aparecer en el regazo de la tía de Gorgeous, quien recibe al grupo en silla de ruedas, debido a que no tiene las piernas bien, pero esto lo sabremos un poco más adelante. Fantasy trata de hacerle una foto a la tita de Gorgeous, pero tras una felina mirada de Blanche, la cámara se le cae de las manos, rompiéndose de inmediato. Un hecho que parece fortuito, pero que por la siniestra mirada de la anfitriona parece más bien un suceso paranormal. Para alegrar un poco el ambiente, y ya que ha divisado un piano, Melody le pide permiso a la anfitriona para tocar, a lo que ésta accede, al tiempo que manda a Mac al pozo para poner a enfriar la sandía que se tomarán de postre. Gorgeous le dice que es magnífico que en tan poco tiempo, minutos de hecho, se haya aprendido el nombre de todas, a lo que la tía le responde que es normal, ya que lo había mencionado muchas veces en su carta, lo cual... ¡es mentira! Gorgeous le pregunta si tiene mal las piernas, y su tía le contesta cariñosamente que hace tiempo que las tiene mal por malnutrición, pero que el tenerlas a todas allí la hace sentirse mejor, y que sus piernas mejorarán en muy poco tiempo. Quedaos con este pequeño detalle, pues es un spoiler de lo que está por venir. En la siguiente escena vemos como nuestras chicas favoritas dan buena cuenta de la cena, sobre todo Mac, que ya lleva 6 bols de arroz, según Prof. Sin duda tiene un buen saque. Aunque muy educadamente, Mac corrige a su amiga y le dice que no son 6, sino 7 los bols que lleva. Tras este pequeño gag culinario, nuestras chicas se percatan de la presencia de Blanche en la escena, y también de que en la sala hay una pintura de un gato parecido, extremadamente parecido a Blanche. Gorgeous les cuenta que a ella también se le apareció en su casa un gato como Blanche antes de venir, y tras una conversación mundana toca el postre, así que es Mac quien por iniciativa propia va a sacar la sandía del pozo. Iros preparando porque a partir de este momento comienza la acción. Tras dejar la cocina limpia como patena, Fantasy se preocupa por lo que está tardando Mac, a lo que sus compañeras le indican que hace relativamente poco que ha salido, pero que si quiere puede ir a ver qué le pasa, cosa que Fantasy hace. Cuando nuestra amiga llega al pozo, no hay ni rastro de Mac, y lo que es peor, parece que aún no ha sacado la sandía del pozo. Así que nuestra amiga se dispone a sacarla, pero lo que termina encontrando no es precisamente la sandía, sino la cabeza cercenada de su amiga Mac. Evidentemente, tras este descubrimiento, Fantasy pide ayuda a sus amigas, quienes tratan de calmarla,
Y es durante esta conmoción que la tía de Gorgeous hace acto de presencia, de pie. Esto sorprende gratamente a Gorgeous, pero como en cualquier creepypasta que se precie, y con el revuelo de Fantasy, no le dio importancia. Aunque la tía explica que si se ha podido poner de pie es porque ha conseguido los nutrientes que necesitaba. Y aquí vamos con el segundo spoiler. Cuando todas llegan a la zona, es Kung Fu, como bueno tomboy, quien decide comprobar realmente qué hay en el pozo, y cuando tira de la cuerda para subir el cubo, no sin un poco de miedo, termina sacando la sandía que supuestamente tenían que haberse comido de postre. Tras dejar como loca a su amiga Fantasy, deciden comerse la sandía y dejar que Mag aparezca por sí sola un poco más tarde. Pero los hechos sobrenaturales no han hecho nada más que empezar, puesto que durante la comida de la sandía, Fantasy ve como el pedazo de sandía que se come la tía de Gorgeous tiene un ojo. El ojo de Mag, para ser más precisos. Un topping que la agradable señora parece disfrutar, puesto que además de no ocultarlo, tiene la desfachatez de preguntarle a la pobre Fantasy que qué le pasa, en tono burlón. En vista de la gran credibilidad que le dan sus compañeras, Fantasy decide retirarse un momento, y Gorgeous trata de invitarla a una partida de cartas a fin de que se relaje un poco. Y mientras Prof decide, por todas, que es hora de hacer un poco de limpieza, la tía de Gorgeous invita a su sobrina al cuarto de maquillaje, escaleras arriba, mientras Sweet se encargará de preparar los futones, para lo cual le pregunta a nuestra protagonista dónde están. Gorgeous se lo dice y procede a subir las escaleras. Cuando Gorgeous entra a la habitación de su tía, encuentra la estancia tal y como la recordaba de pequeña, como si el tiempo no hubiese pasado. Cada cosa está en su sitio. El vestido tradicional de bodas de su madre, los muebles, el tocador. Gorgeous, seguramente por el romanticismo adolescente, ve sumamente romántico que su tía no volviese a comprometerse con nadie tras la marcha de su amado, a fin de esperarlo. Se fue a la guerra y, spoiler, no volvió. Mientras que su padre, en tan solo 8 años de luto, ya ha decidido rehacer su vida. ¡Cabrón egoísta! Mira que querer darle una madre a Gorgeous. Nuestra protagonista llega tan lejos como para decir que odia a esa mujer, sin conocerla, y a su padre, y que ojalá no tuviese que volver. Y justo en ese momento, y como si sus deseos hubiesen sido escuchados por alguna extraña entidad, Gorgeous escucha una voz que surge del espejo. Una voz muy familiar. La de su tía. En la siguiente escena, vemos como Melody ya ha llegado hasta el piano, y tras admirarlo un poco, se dispone a tocarlo. Pero nota como si la observasen. De hecho, hay un ojo nada sutil que sale del piano, pero al parecer solo lo vemos los lectores. Pero nuestra amiga se recupera pronto pensando que se le ha pegado la paranoia de Fantasy. Suerte que son un grupo de amigas. Así que comienza a tocar. Ahora pasamos con Sweet, quien ya está en el cobertizo de los futones, y se encuentra con Blanche saliendo de la estancia. Sweet entra y comienza a alucinar con la variedad y cantidad que hay allí expuestos. Ventajas de tener una casa tradicional y reliquias del pasado. Y mientras nuestra chica alucina, Blanche aprovecha para, y no es coña, encerrarla en la habitación, para acto seguido, y por más surrealista que suene, ser envuelta y devorada cual grupo de serpientes por los propios futones. En la siguiente página volvemos con Gorgeous y su tía, quien le cuenta la verdad sobre su situación. Está muerta. De hecho, lleva un buen tiempo muerta. Esperando por la vuelta de su prometido, terminó falleciendo. Mas su esperanza en que volviese era fuerte. Así que terminó fusionándose con la casa y subsistiendo en nuestro plano a base de la vitalidad y la carne de chicas jóvenes. De ahí la extraña desaparición, entre comillas, de Mag y Sweet. Y ahora le toca el turno a Gorgeous. Así que antes de que nuestra protagonista pudiera argumentar nada, ella que su deseo era no volver con su padre, la tía se lo concede, poseyéndola. En la siguiente escena vemos como Kung Fu, Prof y Fantasy van en busca de Sweet y Mag, ya que ninguna de las dos ha vuelto todavía.
spoiler, ni van a volver. Tras buscar por toda la casa, terminan en el cuarto donde Sweet desapareció, encontrando solo su sujetador y su ropa interior. En la peli pasa algo parecido, salvo que aquí hay un pequeño gag un tanto fuera de tono con las bragas de la pobre Sweet. Tras debatir un poco sobre el paradero de sus amigas y de escuchar las teorías de fantasy, nuestras amigas deciden ir escaleras arriba a ver a Gorgeous. Una vez llegan, encuentran a Gorgeous frente al espejo del tocador, extrañamente tranquila, tan tranquila que cuando la propia Kung Fu le comenta que no encuentran ni a Mac ni a Sweet, a Gorgeous no parece importarle en demasía. Aún así, la convencen para que baje a llamar a la policía. Pero tras unos minutos en los que parece que nuestra ahora posesa protagonista llama, termina informándoles a sus compañeras de que el teléfono no funciona, así que tras decirles que irá a una cabina cercana a llamar, encierra al resto de sus amigas, dejándoselas a la casa para que se encargue de ellas. A partir de aquí es cuando empieza el survival horror para nuestras, ahora pocas, protagonistas, pues deberán ponerlo todo de su parte si es que quieren escapar de la casa con vida. Eso sí, como ya os dije antes, no os quiero hacer spoiler, pero os aconsejo que no os encariñéis con ninguna. Y hasta aquí el manga en el que se basa la película. Para no haceros el cuento muy largo, vamos a analizar brevemente las diferencias que hay entre el film y el manga, ya que, como dije al principio, si bien ambas versiones parten de la misma premisa, las dos tienen un enfoque diferente a la hora de abordar los hechos. La película comienza prácticamente igual que en el manga, pero desde que comienzan el viaje a la casa de la tía de Gorgeous, los cambios comienzan a hacerse evidentes. Por ejemplo, la presentación de las chicas se hace mientras éstas van camino a la casa, y aunque tiene los mismos y fantasiosos nombres que en el manga, sus características físicas y aspecto no están tan, obviamente, estereotipadas como en el manga. Esto lo digo específicamente por Kung Fu y Prof, dos clichés andantes en el manga, que sin embargo en la película están muy bien representadas, sobre todo Kung Fu, cuyo aspecto es mucho más realista. Los escenarios, por el contrario, son de todo menos realistas. Mención especial para toda la secuencia de las afueras del pueblo, donde vemos claramente que el fondo es atrezzo. Otra de las diferencias está en cómo consiguen la sandía, que luego dará paso a la escena de la cabeza cercenada. En el manga la sandía ya la tiene preparada la tía de Gorgeous, mientras que en la película se ve como la compran a un vendedor que casualmente tiene el puesto a la entrada de la mansión prácticamente. La película trata de mantener el mismo tono del manga, pero agregando ciertos elementos que o bien complementan el lore, dando alguna que otra explicación lógica a los hechos, o bien añadiendo un toque de humor y hasta ecchi. Uno de los aportes al lore viene cuando la tía de Gorgeous le revela la verdad. En la película podemos ver no solo el periodo donde se desarrolla la historia de su tía, durante la Segunda Guerra Mundial, sino hasta el destino final de su amado, y cómo la tía de Gorgeous fue a visitar su tumba. Por lo que la explicación que tiene en el manga pierde todo el sentido. Estos datos se nos omiten en el manga, pero que se incluyan en la película da un contexto a la situación vital que de otro modo no tendríamos. Otro de los cambios que hace la película es agregar humor o ecchi en ciertas ocasiones. El ejemplo lo tenemos cuando Fantasy saca la cabeza de Mac. Esta le termina mordiendo el culo, literal, no me lo invento, en la película. Y en cuanto al ecchi, ¿os acordáis cómo moría Sweet? Pues durante la escena de los futones asesinos, podemos ver un plano de las bragas de la misma, durante la película. Esto en el manga no sale. ¿Esto aporta algo? No, pero por lo visto quisieron darle un pequeño toque picante a la película, y a veces funciona, y a veces no. Pues lo que hace es restarle seriedad a la película, que técnicamente no es una comedia, pero con ciertas escenas y planos se convierte en una, involuntaria. Otra diferencia entre el manga y el film lo tenemos en los recuerdos de Gorgeous. En la película vemos toda la infancia de Gorgeous, desde bebé hasta que solo sale con su padre, por lo que podemos hacernos una idea de cuán unidas estaban ella y la madre, y cómo funcionaban como familia. Con esto dicho, solo os queda leer el manga y ver el film, para ir descubriendo las cosas que no os he comentado a fin de no haceros demasiados spoilers. Pero si queréis ver una película de terror setentero,
que se salga de la norma House o House es vuestro film. Y con esto me despido hasta la siguiente review. ¡Felices fiestas! とととの甘いメロディーを感じて友達昭和と喜びで新章に集まる時ですウェブの輝かしい世界で